Bé, bona tarda a tots i a totes. El objetivo es tener ese espacio de encuentro entre instituciones, empresas privadas y también agentes, ¿no?, de conocimiento. Empezamos ya lo que es entrar en materia, esta tercera edición de BioAgora, con una mesa redonda sobre la economía del conocimiento. ¿Qué pasa en este país? Estamos en campaña electoral, todo el mundo tendría que estar diciendo no, sobre todo economía del conocimiento, futuro, una nueva economía. ¿Pero qué pasa? Yo creo que lo que pasa es que estamos obligados sí o sí a avanzar, a recorrer ese camino. Al cambio de modelo no hay alternativa. De hecho, yo considero que este cambio de economía está en marcha ya desde hace mucho tiempo. El problema es cómo se llega a eso y tiene que ser progresivo. No se puede pasar de un tipo de producción y un tipo de modelo económico a otro en 2 días. La primera afirmación que quería hacer es que el entorno es inadecuado. Las políticas macroeconómicas de los gobiernos occidentales tienen una obsesión con el déficit. La única economía que hoy va bien en España es la de las empresas de exportación. Y la segunda cuestión que quería decir es la priorización. Ahora mismo la crisis está sobrevolando todo y está aplastando todo, pero antes de que surgiera la crisis, no España, Europa ya había fracasado parcialmente en ese camino hacia la sociedad del conocimiento. Hay que salvar barreras culturales, hay que salvar barreras administrativas, hay que generar, en este momento carecemos de mecanismos de financiación de proyectos. Pues la única forma es ser capaces de crear conocimiento, pero trasladar ese conocimiento a productos y a servicios. Vendo a la administración pública, entonces he evaluado incentivos fiscales, es una de las herramientas que hoy en día en España no existen, que se pueden hacer. Por lo tanto, yo creo que los parques científicos son un excelente vehículo para establecer un puente, pues es muy difícil porque hace falta una palanca financiera. Yo creo que el gobierno está para resolver los problemas de los ciudadanos. Si no, díganme usted para qué está. Si queremos fomentar esta sociedad del conocimiento, se puede hacer de muchas formas, pero yo voy a referirme solamente a una que me parece crítica, que es la educación. Yo pienso que es importante empezar por el comportamiento etológico, y eso es una cosa muy sencilla, que es la observación de la conducta animal. La educación de los que educan a las crías es fundamental en este proceso. Cuando nos transformemos en sociedad de pensamiento, nosotros seamos capaces de utilizar de forma individual y colectiva el conocimiento, pues seremos capaces de hacer este salto que aún no tenemos, o sea, admitir la diversidad. Yo pienso que seremos capaces de educar. ¿Cómo se puede transformar este pensamiento en riqueza? Yo creo que es moviéndose, y de hecho solamente el hombre de acción, la persona de acción, es capaz de llevar su pensamiento a buen puerto. El paso hacia la nueva educación será cuando incorporemos de forma científica y razonada la educación integrada, desde los abuelos hasta las crías. Todo el mundo puede ser creativo. Hay unas escalas en la creatividad. Estamos de acuerdo en que el liderazgo a medio plazo puede ser negativo, porque cercena que se avance colectivamente en una dirección, pero creo que en una etapa inicial son absolutamente necesarios los líderes. No estamos en una era de cambios, sino que estamos en un cambio de era. Yo desearía saber un poco vuestra opinión de cuál es el atractivo de un parque tecnológico para las empresas. Todos tenemos que crear este nuevo espacio donde convivamos las empresas, la academia y unas plataformas tecnológicas. El interés de las empresas por estar en un parque es múltiple y podríamos delimitarlo a 3 ejemplos. El primero es el acceso a plataformas. Otro aspecto es el acceso al conocimiento que se genera en el entorno académico. El tercer aspecto es el de la convivencia en ese semillero de empresas que debe ser un parque. Lo que considero que es muy importante es el estar siempre también un poquito en relación con las universidades, cambiar esta mentalidad de que la empresa es mala. No, la empresa no es mala, es otra forma de funcionar. Todavía sí que hace falta de predisposición empresarial. El parque ha de tener una identidad. Que no hay
una separación entre los objetivos de los grupos académicos y los objetivos de la empresa. Necesitamos conectores. Es fundamental el focus, focalizarse en una cosa, probarla y tirar por ahí recto. Concepto es el de Open Innovation, que es la permeabilidad, el entrar y salir, otros mercados, mercado actual, etcétera. Estamos diferentes disciplinas, nuevos espacios. Y en esencia es un problema de inercias. En un momento cuando estás hablando de Open Innovation a nivel de estructural y de arquitectura, pues que puedes estar escuchando la conversación del otro lado. Pero por otro lado, la posibilidad de que físicamente no hay paredes también facilita el escúchame, es que esto no sé qué. Yo creo que hay muchísimo que mejorar ahí. Se está financiando investigación que no genera valor. Hay proyectos que son buenos, industriales, hay grupos de investigación que son buenos, hay colaboraciones que son excelentes y yo creo que tenemos que ir mucho más a este tipo humana de la evaluación, donde el ser humano participe en la evaluación. Creo que es fundamental, es una fábrica de ideas y eso lo tenemos que tener y como sociedad es importante. Que al final lo que interesa es esa sinergia y esa interacción, desde luego. Debemos crear una cultura entre los investigadores de conocimiento, toda esa cadena de valor hasta llegar a la comercialización. ¿Qué entendemos por valor? España, Cataluña principalmente, es realmente excelente en este ámbito y se ha hecho un trabajo estupendo en los últimos 10 años. ¿Qué equipo hay detrás de todo eso? Lo que hay que hacer es un buen sistema para que realmente esa idea de ese investigador y de ese grupo llegue a la transferencia, llegue al mercado, pero sin que el equipo investigador esté directamente involucrado. Al inicio del camino, ¿cuál es el exit plan? Que las grandes corporaciones están abriendo la puerta de la Open Innovation. Objetivo, conseguir casos de éxito. 3 palabras para llegar al camino y al objetivo. Crear una cultura, buscar colaboraciones y en un entorno global. Cuando un emprendedor empieza una empresa necesita cuatro pilares. Es un buen producto, un buen servicio, necesita un equipo, luego necesita evidentemente un mercado para que este producto se pueda vender en el mercado y luego evidentemente necesita, que es lo que nos ocupa hoy, pues la parte de financiación para poder acometer este proyecto. ¿Por qué no se potencia mucho más que los profesores o los catedráticos, los investigadores de la universidad, se les facilite la vida para lanzarse a crear su compañía en base a sus ideas, en base a su investigación? Las administraciones no han apoyado, han muy poco valorado evidentemente el tener patentes. La subvención es más pequeñita y el préstamo es mayor. Esto hace que haya muchas oportunidades que se pueden lanzar desde dentro de las instituciones o apoyando a los grupos de innovación que desde la propia estructura del instituto les diga, oye, no nos comprometa. La cultura europea y en particular la española tiene 2 grandes problemas estructurales. Uno de ellos es el tema del mercado ya avanzado. Tú te has quedado anclado hacía 2 años y esto es un problema. Yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella, no me salvo yo. Texto y contexto. No relacionamos estas 2 cosas, nos perdemos. Estamos en condiciones de cambiar de paradigma. No puede ser pedir más dinero si hay tantas cosas ociosas que no se hacen por poder, que por muchos años podamos seguir andando. Gracias. Creo que a la gente en general le interesa poco la ciencia o la desconoce bastante, entonces nosotros lo que intentamos es hacer un programa de entretenimiento, un programa de diversión, donde la gente se lo pase bien, pero que sea con contenido científico. En España en particular, yo creo que España tiene digamos, un sistema sanitario muy bien cohesionado, muy bien organizado.
comienza a tener grupos de investigación y áreas de investigación, una de ellas en la zona de Barcelona, en investigación biomédica muy potentes. Realmente vivimos en un país donde el tema de la inversión se intenta minimizar el riesgo de tal forma que al final el miedo aparece aquí, ¿no? Haciendo una lista de los Reyes Magos o una wishing list, que realmente algunos de los investigadores presentes tuvieran la oportunidad de iniciar empresas y proyectos con el acompañamiento de empresas tractoras que forman parte del parque. Encontrar el punto de encuentro es muy complicado, muy complicado. Y este tipo de iniciativas pues permite esto, ¿no? De que los inversores y los emprendedores ya no solo coincidamos en un sitio, sino que al final verdaderamente nos conozcamos, que esto es lo importante, ¿no?